Hoy dar una charla introductoria acerca de qué es Bitcoin, qué son las criptomonedas, qué es la blockchain, cómo este nuevo paradigma nos puede cambiar muchas cosas, la manera en la cual, digamos, preservamos valor, la manera en la cual transferimos el valor. Y bueno, vamos a también dejar abierto el micrófono luego para que puedan hacer consultas. Y de ser posible también vamos a hacer algunos ejercicios de transferencia de criptos entre billeteras, para que todos puedan ver cómo es esto. Bueno, primero de todo yo intento hablar bastante de todo esto en Twitter, es la plataforma que elegí para comunicar información sobre Bitcoin, así que si les interesa pueden escanear el QR, ahí también pueden dejar preguntas y ahí armo hilos donde toco distintos temas de este mundo. Así que bueno, les dejo como para que escaneen el QR. Mi nickname es M. Gorganchian. Así que es bastante sencillo. Mientras tanto, mientras que estamos dando la charla, les voy a pedir también que escaneen este otro QR, que es para descargar una billetera. Este QR los va a llevar a una página web. La página web les va a dar dos opciones, la opción para iPhone o la opción para Android. Esta billetera la creó un argentino que se llama Sergio Sneimarmis, Damián, perdón, Sneimarmis. Él está en este mundo hace casi 10 años, ha sido, de alguna manera, tuvo un endorsement, o sea, tuvo el dueño de Twitter y de otras plataformas, digamos, muy importantes, lo viene recomendando esta billetera, y esta billetera se usa en todas partes del mundo, con lo cual hoy día podríamos decir que es una de las 2 o 3 billeteras más importantes del mundo y ha sido desarrollada en Argentina. Por Mati, otro lado, perdón, ¿te puedo preguntar? Así lo bajamos un poquito a la gente que quizás no está tan al tanto de lo que es una billetera. Nosotros tenemos una sí, billetera de cuero. ¿Qué sería esta billetera? bueno, primero de todo, es una de las primeras billeteras que integra 2 capas de Bitcoin. Bitcoin nació de una manera y a medida que fue creciendo se le agregaron otras funciones. Una billetera, imagínenselo como, podría ser como una cuenta bancaria, pero en realidad es todo, es la cuenta, es el banco, todo junto. Es decir, te permite almacenar bitcoins, te permite transferirlos. En el momento que uno se descarga una billetera, lo que está haciendo en realidad es dar de alta una cuenta bancaria, o algo similar a lo que nosotros conocemos como dar de alta una cuenta bancaria. La diferencia es que el banco no es Moon, no es esta la billetera en sí. El banco es uno. Mañana uno quiere esos fondos usarlos con otra billetera, ni necesita transferirlos entre bancos. Abre la otra billetera, carga sus claves y las claves son únicas para todas las billeteras. Es decir, que los fondos quedan en nuestro poder. Eso es importante destacar. Es decir, que una billetera de Bitcoin, de alguna manera, uno es banco y usuario, todo junto. Y esto nos da un poder enorme porque de alguna manera también lo que sucede con esto es que si hubiera algún problema, por ejemplo, con Moon, esta empresa desaparece, uno sabe que igual los fondos los sigue teniendo. Así que bueno. Eso está buenísimo saberlo. Gracias, Mati. Bueno, y después también, si pueden entrar también a este otro lugar donde van a tener de regalo 1000 satoshis. O sea, satoshis es la unidad de medida más chica del Bitcoin. Cada Bitcoin tiene 100 millones de satoshis, está dividido con 8 decimales. Obviamente, a medida que el precio del Bitcoin va siendo cada vez más alto, los satoshis cobran un poco más de relevancia. Hoy en día, alrededor de 15 satoshis son $1 argentino, para que se den una idea. Entonces,
Desde acá, si ingresan a este lugar, después les vamos a mostrar, pueden crearse una factura y descargarse 1000 satoshis, que es una partecita de un Bitcoin. Bueno, el temario, vamos a tratar de cubrirlo en 1 hora y media, hacer lo posible, vamos a hablar un poquito de por qué nació Bitcoin, o sea, la historia de cómo nació, qué lo motivó, que principalmente está muy ligado a problemas financieros que han tenido los países, por eso vamos a hablar un poquito de la inflación. Sé que todos conocemos qué es la inflación de Argentina, pero quiero que nos podamos adentrar un poquito más en este asunto. Y luego conocer cómo fue la historia, cómo nació Bitcoin, qué es Bitcoin, qué es una blockchain, y luego cómo se abre una billetera, y vamos a cerrarlo con preguntas. Bueno, para los millennials, probablemente algunos de estos billetes, bueno, inclusive yo algunos de los billetes no los llegué a conocer, pero a lo que voy con esto es que la Argentina ha tenido muchos signos monetarios, ¿está bien? Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, en los últimos años le hemos quitado la moneda 13 ceros en 21 años. Y muy probablemente en el corto plazo le tengamos que quitar 2 ceros más, ¿no? O sea, todavía en este momento el gobierno está por emitir por ahí billetes de 5.000 y 10.000 pesos, y ya a partir de ahí lo más probable es que le tengan que quitar de vuelta ceros. Y hago referencia a un Twitter de Roberto Kachanowski, que es una de las pocas estimaciones que existen. La Argentina tuvo casi un 61% promedio de inflación en los últimos 80 años. O sea que en este momento estamos por debajo de la inflación promedio que ha tenido la Argentina. Eso es un dato, tomando distintos índices, no solamente el del INDEC, ¿no? En los momentos que el INDEC no tenía buenos índices, se tomaron índices de ciudad. Y eso da 52 trillones por ciento, para que nos demos una idea. Hoy en día el peso, yo hago un chiste con esto, pero que conviene agujerearlo y usarlo como una arandela, ¿no? Porque la arandela vale más cara que el peso. O sea, una arandela por lo menos vale 5 pesos, con lo cual si uno tiene una moneda de 1 peso, mejor hacerle un agujero y usarla de arandela. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque los argentinos estamos muy acostumbrados a ir corriendo al billete verde. Bueno, Estados Unidos no se queda tan atrás. Es decir, en 80 años, se ve en este cuadro que está acá, este que vemos acá, en 80 años el valor de la moneda pierde un 94%. Si uno tiene $100, se queda con 6. El poder de compra de $1.000 de hace 80 años equivalen a $18.560. Es decir, tiene que multiplicar por 18 veces para poder comprar lo mismo. Quiere decir que el dólar tampoco es reserva de valor. El dólar pierde mucho su valor. Y esto me quiero detener porque realmente no nos damos cuenta, porque el dólar pierde su valor un 3-4% todos los años y nos parece poco, pero por interés compuesto, que es como es la inflación, que es geométrico su crecimiento, esto hace que los $100 o $1, como dice acá, terminan siendo 5 centavos. En 80 años, menos de un siglo. Y a lo largo de la historia del dólar, el dólar en algún momento cuando se creó pasó a ser convertible por metales preciosos. Si agrandamos esta imagen, podemos ver que dice certificado por plata y acá dice certificado por oro. Es decir, que uno entregaba el dólar o estos $50 y les daban oro. Eso mientras que estaba vigente un tratado que se había firmado de posguerra, que es el Tratado de Bretton Woods. Hace exactamente 50 años, en 1971, cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, ese tratado se quiebra porque habían emitido demasiados dólares para poder cubrir los gastos de la guerra y ya no había suficiente reserva en metales preciosos para cubrir la emisión, y se rompe ese tratado y ya los billetes dejan de tener este sello al portador, ¿no? Al portador, que lo pueden cambiar por
dólares o por plata. Bueno, con eso hago un paréntesis, pero quería hacer hincapié que la moneda que conocemos todos, la verdad que no es muy eficiente. Es decir, la moneda no reserva el valor. Por ejemplo, yo tengo 48 años, en 48 años el dólar perdió 6 veces su valor. Que es mucho, digo. Nadie quiere perder 6 veces su valor, con lo cual no es un buen instrumento para preservar el valor. En 2008, en plena crisis subprime, o sea, en la crisis de las hipotecas, no sé si recuerdan, en Estados Unidos se habían dado muchos créditos blandos a personas que no tenían capacidad para pagarlos, para repagarlos. En esa crisis, un personaje anónimo llamado Satoshi Nakamoto publica un documento con una idea que él tiene, que venía desarrollando hace alrededor de un año, que lo llamó Bitcoin. Esta persona venía publicando artículos anteriormente. Esos artículos eran artículos sobre cuestiones de criptografía. La criptografía es una ciencia de la matemática que utiliza fórmulas como para, por ejemplo, preservar secretos, para tener contraseñas, para transmitir información sin que ésta pueda ser develada, etcétera, etcétera. Bueno, esta persona juntó un montón de documentos e ideas que habían de la época y armó lo que es Bitcoin. El primer bloque, o sea, Bitcoin se genera o se emite en bloques cada 10 minutos. O sea, alrededor de cada 10 minutos se genera un bloque. El primer bloque de Bitcoin nace en el 2009, en enero. Y enseguida se une un segundo usuario, Hal Finney, a trabajar con Satoshi, sin saber también quién era, y Hal Finney empieza a hacer lo que se llama minería. ¿Qué es la minería? La minería es el proceso por el cual se generan estos bloques. O sea, uno pone en ese momento, con solo poner una computadora, hacer cálculos matemáticos, esa computadora podía generar Bitcoin. Hoy en día se necesita un poder de cómputo muy, muy grande para poder generar Bitcoin, por eso se arman granjas de minería. Pero en ese momento, con solo una computadora, se podían generar alrededor de 50 Bitcoin por cada 10 minutos. ¿No? Imagínense el dinero que es eso a valor de hoy, ¿no? Cada 10 minutos estamos hablando de 1,5 millones, ¿no? ¿Estamos bien? 35. ¿Cuánto vale un Bitcoin, Mati, hoy en día? Está en 34, pero redondeándolo en $35.000, Perfecto. 10 Bitcoin, 50. Bueno, alrededor de 1,5 millones, un poco más. Cada 10 minutos. O sea que esa computadora fue una mina de oro, por decirlo de una manera. Bueno, en 2009, ya en octubre, 10 meses después, para esa época casi no se cambiaba, estamos hablando a la semana que había nacido, pero durante 2009 pasó de valer unos pocos centavos a tener la primera transacción donde se cambian 1.000 bitcoins por $1. Después hay otra transacción también bastante famosa donde una persona compra 2 pizzas y la paga con 10.000 bitcoins. Bueno, las 2 pizzas más caras del mundo. Y luego, en 2010, el creador de la criptomoneda hace su último posteo público y desaparece. Y esto es un dato no menor, es un tema importante. Lo que intenta resolver Bitcoin, o lo que intenta reemplazar, que es el sistema financiero mundial, y algo más que eso en realidad, pero suponiendo que fuera solamente moneda, intenta reemplazar todo el sistema financiero mundial, reemplazar los bancos, reemplazar las monedas. Es de semejante envergadura que quien lo creó supo que era importante que no quedara, que él quedara anónimo, que quedara con el seudónimo y no se pudiera saber quién fue el creador. ¿Por qué es esto? Porque esta moneda, el principal valor que tiene es que es descentralizada, que no hay un punto de fallo.
Si China, por ejemplo, como está pasando ahora, decide quitar a todas las empresas que hacen minería, el Bitcoin sigue funcionando porque se sigue minando Bitcoin en otras partes del mundo. Pero si la persona que creó Bitcoin estuviera identificada, bueno, esa persona tendría un poder de influencia muy grande, podría ser censurada, etcétera, etcétera. Ese es un gran valor que tiene Bitcoin y que se mantiene hasta el día de hoy. Hay una persona, un argentino, que hizo una investigación en 2009 y pudo más o menos identificar cuántos Bitcoin había minado en la primera etapa, Satoshi Nakamoto, y se cree que tiene alrededor de 1.200.000. Es un estudio muy, muy formal, lo cual estamos hablando de alrededor de 40.000 millones de dólares, ¿no? Es un monto bastante grande. Hoy por hoy sería una de las personas más ricas del mundo. Pero él ha decidido hasta ahora, 10 años después, no moverlo los fondos. Lo cual para muchos es como un legado que le quiere dejar a la humanidad. Porque si él los moviera, quedaría claro que él tiene acceso a las llaves para poder moverlos y tiene un poder de influencia muy grande en el precio. Porque si los vende, el precio debería caer de manera bastante fuerte, ¿no? Con lo cual en 10 años no ha movido estos fondos. Bueno, voy a hacer acá un paréntesis y no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta para no llegar hasta el final. Pueden levantar la mano y si no, abrimos micrófonos al final. Si no, pueden escribir en el chat también, como les escribí y lo levantamos. Acá tenemos a Bruno Torosi que dice, según lo que decís, entiendo, ¿se conoce la clave privada de la billetera de Satoshi? Te preguntan. No, se conocen las claves públicas. Ahora voy a explicar qué diferencia hay entre las claves privadas y claves públicas, pero solo se conocen las claves públicas. No se sabe si Satoshi tiene sus claves privadas. Perfecto. Concretamente, ¿qué es un Bitcoin? Te pregunta Mati. ¿Qué es un? ¿Qué es un Bitcoin? Concretamente. Concretamente, bueno, no tiene una definición hoy por hoy, no está claro. Intenta ser una moneda, intenta ser un banco, hoy por hoy todavía no lo logra, porque hay propiedades que tienen que tener las monedas que el Bitcoin no la tiene, como por ejemplo ser unidad de cuenta, es decir, que uno pueda expresar el valor de las cosas con un número. Bitcoin tiene mucha volatilidad, al tener mucha volatilidad, el precio no se puede dejar fijo, entonces la referencia sigue siendo el peso, sigue siendo el dólar. La realidad es que el peso tampoco debería ser moneda porque no es unidad de cuenta. Si uno, por ejemplo, tiene un inmueble y lo quiere vender, nunca lo expresa en términos de pesos, con lo cual, por ejemplo, para la venta de inmuebles el peso no es moneda o no es unidad de cuenta. Pero intenta ser moneda. Pero detrás de Bitcoin, vamos a adelantar un poquito a este slide. Esta pregunta quiero simplemente mencionar que está muy atada con lo que vimos al principio de cómo se fue devaluando el dólar en todos estos años. Uno de los principios fundamentales para que sea moneda es que sea una reserva de valor. Y por eso creo que también iba muy de la mano con lo que dijiste vos, Mati, de que el dólar es realmente una reserva de valor y depende de cómo uno lo mire. Sí, en realidad no lo es. En lo que vive una persona, si vos perdés de $100, perdés 94, no es reserva de valor. Lo que pasa es que uno, digo, es como el cuento del sapo, que lo hierven con agua, que van subiendo la temperatura de a poquito, y el sapo no se da cuenta que lo están hirviendo. Bueno, el que guarda su dinero o su valor en dólares sabe que todos los años le suben 4 grados la temperatura. En algún momento va a llegar a 100 y va a quedar hervido. Pero bueno, ¿es mejor reserva de valor el dólar que el peso? Sin dudarlo. El dólar sí es unidad de cuenta, el peso es unidad de cuenta en casi todo, menos en los inmuebles, y en periodos hiperinflacionarios, digamos, podemos decir que no, que ya directamente ni lo es, ¿no? Y bueno, volviendo a qué es Bitcoin, en realidad Bitcoin lo podemos dividir en dos cosas. Uno es la moneda, que es esto que está escrito en minúscula, Bitcoin con minúscula. La moneda o el token emitido como recompensa en el minado a través de la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es el proceso que hacen las computadoras, hacen millones de procesos por segundo para intentar
resolver un algoritmo matemático y obtener como premio el Bitcoin. En compensación, hay las empresas que hacen minado. La semana pasada una empresa de un argentino empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York, se llama Bitfarm, mina casi el 1% de todos los Bitcoin del mundo. Y bueno, tiene algo en Ushuaia, pero sobre todo está en Canadá. Y lo que hace esa empresa y muchas otras, muchas empresas chinas y de distintos países, lo que hacen es intentar, consumiendo cierta cantidad de electricidad, invirtiendo en ciertos equipos, resolver este algoritmo matemático para, si lo identifica y lo resuelve, generar esos bitcoins, ¿no? Entonces, tienen que hacer un trabajo, justamente, una prueba de trabajo. Y por ese trabajo que hacen, es que se los recompensa con esta moneda, o con este bitcoin. Cada 10 minutos, por ese trabajo, quienes resuelven el algoritmo se llevan 6,25 bitcoin en este momento. Y cada 4 años, la recompensa baja a la mitad. Quiere decir que la oferta, la política monetaria de Bitcoin, o sea, la cantidad de Bitcoin que se van generando cada 10 minutos, cada hora, por día y por año, ya está predeterminada y cada 4 años se reduce a la mitad. Quiere decir que, a diferencia de lo que sucede con todas las monedas que conocemos, el Bitcoin tiene inflación decreciente. Es decir, sabemos de antemano cuántos van a haber. Van a haber un máximo de 21 millones y cada 4 años sabemos que se van a emitir la mitad que antes. Ya, en estos momentos se emitieron casi 19 millones, quedan solo 2 millones por emitirse. Y se irán emitiendo paulatinamente prácticamente hasta el 2140. Pero aparte de eso, de moneda o intento de moneda, el Bitcoin es un protocolo de red de pares descentralizados. O sea, como Internet también es un protocolo de red de pares descentralizados, pero en ese protocolo de red de Internet lo que se transmite es información. En el caso del Bitcoin, de la red de Bitcoin, lo que se transmite es valor. Es decir, que el Bitcoin es una nueva Internet, es la Internet del valor. Nosotros conocemos la Internet de la información, donde transmitimos datos, información, películas, música, ya sea por Netflix, Spotify o lo que fuera, y en Bitcoin lo que vamos a transferir es el valor. Y por último, la blockchain, podemos decir que es como un libro contable, pero es público, o sea, todo el mundo tiene acceso. Y acá viene un poquito lo que preguntaban respecto de si se saben cuáles son las llaves privadas de Satoshi. Bueno, no, lo que se saben son las claves públicas, lo que está en el libro contable. ¿Bien? Y bueno, la blockchain como solución o como paradigma va a permitir otro tipo de soluciones o otro tipo de aplicaciones, que no es solamente para generar moneda, transferir valor, va a servir para muchas otras cosas más. Por ejemplo, podemos decir un escribano, resolver la tarea que hace un escribano, es decir, intermediar entre compra y venta en una propiedad. O cualquier tipo de... En realidad lo que hace la blockchain es desintermediar, o sea, quitar los intermediarios. Así que ese es un poco el objetivo de todas estas soluciones de blockchain. Y yendo vamos a ir a este slide. ¿Qué diferencia hay entre una llave privada y una pública? Bueno, esto es como los buzones que tenemos en nuestras casas donde nos dejan las cartas, ¿no? La llave pública es la ranura por la cual nos dejan la carta. En este caso sería dinero. O sea, cualquier persona que pasa por la puerta puede agarrar y dejar una carta, ¿no? El cartero viene, nos deja la carta. No necesita tener acceso al buzón, solo necesita tener acceso a esta ranura por la cual se deposita la carta. En este caso, dinero o Bitcoin. Esa es la llave pública. Este estudio que hablaba antes, se pudo determinar cuáles eran los buzones de Satoshi, ¿no? Cuando alguien le da la dirección pública, en realidad en el caso de Bitcoin, este buzón es transparente. No como se ve en la foto, sino que es transparente. Eso quiere decir que cualquier persona que sepa quién es el dueño de ese buzón puede saber cuánto dinero hay ahí adentro. Por eso con Bitcoin hay algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de
preservar el valor, dar información de cuáles son los buzones de cada uno. Y la llave privada es, en este caso es electrónica, en este dibujo, pero podría ser la llave que tenemos en los buzones de nuestras casas, que usamos para abrir el buzón. Solo el propietario del buzón puede abrir el buzón, sacar el dinero y transferirlo a otro buzón. Nadie tiene, hoy por hoy, en 10 años, nadie tiene las llaves privadas de los buzones que se creen que son de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y esto es muy importante. A lo que voy es que nosotros estamos acostumbrados, cuando dejamos dinero en el banco, a darle la llave al banco. Es decir, uno lleva los billetes y quedan dentro del banco, ya sea en una caja de seguridad o en una caja de ahorro. En el caso de esta tecnología, la llave queda en nuestro poder, siempre. Y eso es muy interesante porque, de alguna manera, no hay banco que pueda quebrar. Cuando ustedes ven en las noticias que se hackearon Bitcoin o que un banco de Bitcoin quebró, es porque no están respetando la finalidad que tiene Bitcoin. O sea, quien sabe usar Bitcoin lo que hace es no darle sus Bitcoin a ningún banco y los guarda él. Y en ese caso no se puede hackear, no se pueden vulnerar, no se han vulnerado nunca en 10 años, en 12 años que tiene de existencia el Bitcoin. Con lo cual, digo, es una tecnología muy poderosa, ¿no?, en ese aspecto. Y ¿tenés espacio para preguntas? Sí, cómo no. Levanto una de PM Gechi que dice: ¿cuál es el argumento entonces a favor de la reserva de valor para el Bitcoin? Bueno, el argumento es que tiene una política monetaria definida, decreciente, y que sabe que tiene un límite de monedas máximas que se pueden emitir. Con lo cual, con eso sabemos que es un bien escaso. Bien. Y después dice, el cubrimiento contra inflación debido al límite en la cantidad de bitcoins que puede existir. Sí, Pregunta si es por esos 21 millones. Exactamente, es porque son hasta 21 millones, con lo cual ya están emitidos casi 19 millones, quedan 2 millones nada más por emitir, con lo cual para hacerse de Bitcoin es más probable que uno tenga que comprarle Bitcoins a alguien que ya los tenga, o bueno, comprárselos a un minero que los esté minando en este momento, ¿no? Importante tener en cuenta que no es necesario tener un Bitcoin, uno puede tener la 100 millonésima parte de un Bitcoin, que es un Satoshi, ¿no? Eso es clave. ¿Hasta acá se entiende un poco, más o menos, cómo venimos? Si hay alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat que la levantamos. Okay. Bueno, estaba diciendo que uno tiene la llave con la cual abre el buzón para sacar el dinero y tiene la ranura por la cual uno le deposita en el buzón. Pero esa llave se genera en un momento con una billetera, pero el proveedor de la billetera no la sabe. O sea, esa llave no queda guardada en ningún lugar. Habitualmente, cuando uno abre una billetera, la tiene que anotar en un papel. Es recomendable no anotarla en una computadora, no dejarla guardada en una computadora. Y yo siempre digo que hay que ser muy cuidadoso porque no es como cualquier contraseña a la que ustedes están acostumbrados. Es decir, si uno se olvida la contraseña del banco, va al cajero y pide una renovación de contraseña, o va al banco y pide una renovación de contraseña. Acá el banco somos nosotros. Es decir, que si uno pierde la contraseña, no la puede recuperar. Y el dinero que queda guardado ahí se pierde para siempre. Eso que parece algo negativo, en realidad es algo bastante positivo. O sea, quiere decir que si uno es soberano y de alguna manera toma todos los recaudos necesarios, no tiene posibilidad de perder su dinero. Y no tiene posibilidad de que un tercero lo pierda, ya sea por mala praxis, por habérselo prestado a otro y no puede recuperarlo, etc. Lo que hacen los bancos, ¿no?, que ya hemos visto. Entonces, digo, ¿a qué viene Bitcoin o qué vienen todas estas tecnologías a resolver? Bueno, yo doy un ejemplo que es que cuando uno, por ejemplo, uno es padre, tiene 2 hijos y tiene que dividir una torta en un cumpleaños entre los 2 hijos, lo que comúnmente hacemos nosotros como sociedad es agarrar la torta, cortarla y repartirle mitad de la torta a cada uno de los hijos, ¿no? Pero en ese proceso
en realidad la autoridad central, que es el padre o la madre, lo que puede suceder es que esté cooptada. Por ejemplo, podría cortarle una porción más grande a uno de sus dos hijos. Entonces, siempre el intermediario es, si uno puede prescindir del intermediario y de la autoridad, y si uno puede conseguir un método por el cual las dos partes puedan prescindir del intermediario, siempre hay más valor. Y para tomar un ejemplo, un método de resolver esto es tirar una moneda, darle a uno de los dos hijos la facultad para que corte la torta y que el otro hijo elija la porción. Es decir, si el que corta la torta no la corta bien, el que elige la porción va a elegir la porción más grande. Y esto lo que nos lleva a pensar es que quien corta la torta tiene que tener todos los incentivos para hacer lo más justo que pueda. Algo que sabemos que en el mundo de hoy no sucede, ¿no? Es decir, en general los políticos tienden a cortar la torta más a su conveniencia o tal vez a la de su electorado, pero no a la de todo el pueblo. Entonces, la desintermediación resuelve este tipo de problemas. Y Bitcoin y blockchain, digamos, después de muchos años, han logrado resolver este tipo de problemática. Lo que pasa es que todavía no tienen el grado de adopción que uno quisiera, ¿no? Al igual que Internet nació en 1969 y hasta 1995 nadie lo usaba, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que Bitcoin está en las primeras estaciones, el tren de Bitcoin está recién en una de las primeras estaciones. Es decir que falta mucho. Y a mí me gusta decir también que si nos ponemos a pensar qué es el dinero, yo digo que el dinero es un lubricante comercial. O sea, antes del dinero existía el trueque. Si uno tenía, por ejemplo, no sé, manzanas y el vecino tenía peras, uno podía cambiar manzanas por peras en la medida que a uno quisiera el bien del otro. Pero muchas veces uno quiere el bien del otro, pero el otro no quiere el bien de uno. Y en esos aspectos es que se tuvo que crear la moneda para poder producir esa transacción comercial. Y el dinero, entonces, como lubricante de las transacciones comerciales, a mí me gusta siempre comentar que tal vez el mejor lubricante es el WD-40, y el WD-40 que viene de la sigla Water Displacement, o sea, que se había creado para la industria aeroespacial, en realidad era un anticorrosivo que se terminó, después de 40 iteraciones, y terminó siendo un muy buen lubricante. Es decir, quienes crearon WD-40 tuvieron que tardar 40 veces la fórmula, la cambiaron hasta que lograron que sea lo que es hoy. Bitcoin yo creo que está en sus primeras fórmulas, ¿no? Entonces falta mucho para que termine siendo un buen lubricante comercial. O sea, para que sea dinero, ¿no? Y voy a hablar un poquito de precio también, porque es lo que la mayoría de la gente por ahí quiere saber, ¿no? Este gráfico nos muestra en el eje horizontal el momento que una persona puede entrar a Bitcoin. O sea, se ven los distintos años. Por ejemplo, acá estamos en el 2016, 2017, 2018, 20, 21, etc., ¿no? Y si nos adelantamos para la derecha, a la izquierda sería en qué momento una persona entra a Bitcoin. Por ejemplo, quien entró en el 2000, vamos a ver, bueno, mientras que les estoy explicando esto, pueden también escanear el QR e ingresar a esta página, hodl.com, que es donde está este gráfico, ¿no? Se olvidé decirles. Pero bueno, lo que estoy mostrando acá es que en todo este periodo que se ve en rojo, es momentos donde que una persona haya entrado va a perder dinero. Es decir, que si entró en este periodo, tiene que esperar todo esto para que el precio haya superado su precio de compra. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque, bueno, fíjense el rojo que hay hoy. El rojo que hay hoy es este chiquitito que se ve acá. Es muy, muy chiquito. O sea, quienes entraron en 2021, algunos están a pérdida con el Bitcoin porque entraron, no sé, en $60.000, $50.000, $40.000, y hoy el Bitcoin está en 34, 35, con lo cual están a pérdida. Pero es un periodo muy corto, son unos pocos meses. La gente que entró, por ejemplo, a Bitcoin
a finales del 2013, por noviembre de 2013, tuvo que esperar 3 años, 4 meses y 4 días, digo, el máximo tiempo que una persona tuvo que esperar para recuperar su dinero son más de 3 años. Entonces, dependiendo de cuándo uno entre y cuándo uno salga, puede tener ganancia o pérdida. Pero si miramos el gráfico, claramente lo que predomina es el verde, ¿no? Es decir, son mucho más los periodos en los cuales una persona gana dinero por haber invertido en Bitcoin que el que pierde. Por eso los que se están adentrando en esto por primera vez este año, lo que les puedo recomendar es que tengan paciencia, porque puede suceder que el Bitcoin esté a pérdida por 1 año, o 2, o hasta 3. Pero en el largo plazo, uno ve una tendencia que siempre es alcista, ¿no? Entonces, poco les quería mostrar que qué chance hay de que una persona gane o pierda dinero. Bueno, si entró al principio de todo, pudo haber perdido dinero también. No quiere decir que si pagó $1 por Bitcoin, ganó dinero. Yo conozco gente que compró Bitcoin a $30 y el Bitcoin después llegó a 2. La pregunta es si lo retuvo y esperó a venderlos cuando llegó a 60.000 o $30.000, o los vendió porque se asustó en el momento que una inversión que había puesto $30 terminó en 2, ¿no? Digo, esa gente por ahí compraba más de un Bitcoin, ¿no? En ese momento, pero doy como ejemplo. Es decir, en todo momento hubo periodos rojos. No es que antes se ganaba siempre y ahora quienes entran en el último mes pueden perder. No, siempre hubo momentos que la gente pudo haber perdido dinero porque es muy volátil, así como uno entra en un precio, puede bajar, y si uno lo vende después que bajó, pierde dinero. Entonces, quería mostrar esto. Pero las manchas rojas, en proporción a las manchas verdes, son mucho más chicas, ¿no? Y entrando más como ejemplo, tomo el peor momento de Bitcoin. El peor momento de Bitcoin no es esta caída que tenemos ahora. El peor momento de Bitcoin, por ejemplo, o uno de los peores, es en el fin del 2017, el Bitcoin llegó a valer casi $20.000 y estuvo así, bajando de precio, casi hasta marzo del 2020, es decir, como 3 años, hasta que la persona que compró en $20.000 volvió a recuperar ese dinero. Entonces, digo, lo que es importante es que quienes quieran invertir en Bitcoin sepan que es una inversión de alto riesgo, muy volátil, y que hay que invertir lo que uno esté dispuesto a perder, o por lo menos invertir lo que uno sabe que por muchos años no va a tocar. Y bueno, la gente cree que... Sí. Perdón, terminá la idea y te hago una pregunta acá al chat. ¿Cómo no? Bueno, no, el gráfico acá a la izquierda, un poquito, este meme que se ve acá es que el camino es en subida, o sea, tiende a subir, pero digo, hay muchos valles, ¿no? Como se puede ver. Entonces, no es tan sencillo. Uno cuando ve que hace una inversión, está acostumbrado a que la inversión tenga una cierta volatilidad. Quienes inviertan en acciones saben que los precios pueden caer, pero en el caso de este tipo de tecnología que es tan nueva, bueno, las caídas pueden ser mucho más fuertes, pero también los crecimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Bien, la pregunta por acá va un poco más por el orden más transaccional, digamos. Martín pregunta, ¿qué pasa si estás en el medio de una transacción, apretando enviar, y de repente se cae la luz, se cae el suministro eléctrico, por ejemplo, Bitfarm? ¿Qué pasa? ¿Que se pierde eso? ¿No se pierde? No pasa nada porque hay cientos de miles de equipos en todo el mundo distribuidos procesando transacciones. A diferencia de un banco, el banco se cae. Ustedes a veces entran al home banking y no funciona. Bitcoin en 12 años no se cayó nunca. Es decir, cuando la mayoría de las personas empiecen a adoptar Bitcoin, empiecen a entenderlo y empiecen a usarlo, se van a dar cuenta que es muy superior a todo lo que nosotros conocemos hasta ahora. Así como pasó con Internet. O sea, nos llevó muchos años. Yo vengo del mundo de la tecnología, y yo en el 80, 82, 85, era muy chico, pero digo, cuando estaba en la primaria o en la secundaria,
no entendía que era Internet, no le daba valor. Internet tenía 15 años ya. Y esto es lo mismo, o sea, hasta que no lo usemos y no veamos las ventajas que tiene todo esto, es difícil que le podamos dar valor. Ahora, Bitcoin funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, nunca se cae, y además es transnacional. Es decir, en este momento nosotros podíamos enviar dinero no sé, al Líbano, o al país que se nos ocurra, Armenia. Entonces, salteando cualquier tipo de restricción que cualquier gobierno pueda poner. En este momento, podríamos decir, podemos discutir si Estados Unidos o China son los dos gobiernos más importantes del mundo. Bueno, yo diría que China está al mismo nivel que Estados Unidos en nivel de poder, y acaba de decidir hace unas semanas o menos de un mes que no se permita minar, y Bitcoin sigue funcionando. No le importa lo que diga el presidente o digamos, quien dirija un país. Es decir, está por encima de las decisiones que pueda tomar un político. ¿Por qué? Porque se basa en matemática. Y por más que un político quiera frenar la matemática, 2 más 2 va a ser 4 toda la vida. Así que, como Bitcoin se basa en la matemática, y la matemática es irrefutable, pueden hacer todo lo que quieran, pero es imposible que lo puedan frenar. Gracias, Mati. Te consulto, tenemos 2 preguntas más. PM pregunta, siguiendo un poco con lo transaccional, si tenés alguna reflexión en cuanto a la seguridad de las transacciones, considerando que la seguridad, perdón por si no quedó claro, seguridad de las transacciones, considerando que el poder computacional aumenta exponencialmente cada un par de años. Sí, a medida que, bueno, eso se llama ley de Moore. La ley de Moore dice que en general cada un año se duplica el poder computacional. Últimamente la ley de Moore está muy en discusión porque no se está consiguiendo eso. Durante muchas décadas se consiguió, pero hoy en día ya no se está consiguiendo que las computadoras aumenten su capacidad de cómputo tan rápido. Y en realidad esto es un juego de incentivos, o sea, a medida que el Bitcoin crece de precio, hay más incentivos a que más empresas quieran minar. Pero también les quiero explicar que el Bitcoin cada 14 días revisa su dificultad sola. Y si ve que, por ejemplo, se está minando menos de lo que está preestablecido, baja la dificultad de minado. Es como si en la mina el oro se te acerca al pico. Y por el contrario, si ve que la persona que está picando en la mina le está sacando mucho oro, el oro se te aleja. Y eso lo hace solo Bitcoin. Es decir, hay que estudiarlo a fondo cómo funciona, pero realmente cuando uno lo estudia se da cuenta que bueno, han sido, no sabemos quiénes lo inventaron, pero sí claramente es gente muy, muy capaz, ¿no? Yo no dudo que digamos, merecerían premio Nobel, premio Lelabate, un premio de la matemática, realmente es gente muy, muy, muy capaz. Y hablando de eso, un poco, quería comentar así, bueno, estas son caras de algunas personas que participaron en la creación de Bitcoin, o sea, empezando por, bueno, este que está en gris, que se llama David Chaum, creó una criptomoneda en 1994. O sea que el concepto de criptomoneda existe hace mucho. Cuando David quiso crear la criptomoneda, bueno, recién estaban haciendo Amazon, o sea, estamos hablando de una etapa muy temprana. Como le gusta decir a Claudio Zukovicki, se subió a la ola a surfearla antes que la ola hubiera nacido, con lo cual, bueno, fue un adelantado y su proyecto terminó fracasando porque las personas no transaccionaban en ese momento de manera digital. Recién estaban haciendo Amazon. Y después esta persona se llama Nick Szabo, Adam Back, Wei Dai, todos ellos también trabajaron y crearon criptomonedas ya un poco después. Y en particular esta persona, Adam Back, fue quien intercambió muchos correos con Satoshi y lo referenció a todos los documentos y criptomonedas que existían en la época, con lo cual es una persona que mejor conoce a Satoshi. No sabemos si
si realmente sabe quién es o no. Tiene correos privados que nunca los ha mostrado, pero en definitiva hay un ecosistema muy grande de personas que han ayudado a Satoshi a crear el Bitcoin. Y esta persona fue el primer usuario, el primer minero, y fue la primera persona que interactuó con Satoshi después de que se creó la moneda. Él falleció, él padecía ELA, y falleció hace unos años, ¿no? Y está criopreservado, hoy por hoy. O sea, y bueno, también me gusta decir que, perdón, ¿no? Que no sabemos si no es una mujer, o sea, digo, porque a veces uno dice Satoshi y nombra a hombres, pero bueno, Satoshi podría ser perfectamente una mujer, entonces, digo, hay total desconocimiento, puede ser también una organización, puede ser un conjunto de personas, ¿no? Pero bueno, quería volver a esto como para dejar un poco por ahí la mística de quién creó esto, ¿no? Que funciona mejor que todos los bancos, que funciona mejor que el dólar. Mati, en relación a eso tenemos un par de preguntas, creo que están muy buenas, bastante bajadas a tierra para gente que quizás no tiene tan presente el tema del Bitcoin. Una de ellas dice, ¿qué pasa, qué va a pasar cuando se llegue a este máximo de minado disponible? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el incentivo para mantener esta red de mineros que hay hoy vigente? Esta pregunta viene de la mano con una teoría que dice que el día que se llega a este límite, el precio del Bitcoin va a cero. Bueno, voy a contestar. Dale. Sé que te duele, pero... No, está perfecto y está bueno que lo pregunten porque es lógico que se pueda tener ese miedo. Bueno, primero que 21 millones, por cómo es el algoritmo, se va a alcanzar, está totalmente predeterminado cuántos Bitcoin hay cada día, como dije antes, cada hora, cada año, etc. Entonces, a ese número va a llegar cerca del 2140, lo más probable que todos nosotros no estemos, ¿no? Pero independientemente de eso, digo, los mineros tienen dos incentivos. Un incentivo es minar Bitcoin, es decir, cobrar la recompensa, y si la prueba de trabajo es suficiente, o sea, si pican suficientemente la piedra para encontrar el oro, se llevan 6,25 Bitcoin en este momento, y después será 3,12, 5 dentro de 3 años, y así. Hace un año que se bajó la dificultad, la recompensa a la mitad. Ahora, ese no es el único incentivo que tienen los mineros. O sea, Satoshi pensó en todo eso. Nosotros, hay mucha gente que conozco que investigamos y tratamos de entender dónde hay una falla, y nunca nos cuesta encontrar una falla en este paradigma. ¿Y qué es lo que pensó? Bueno, que todas las transacciones se cobren. Entonces, los fees para enviar, o sea, las comisiones de envíos, también se lo quedan los mineros. Con lo cual los mineros ganan dinero por comisión de transferencia y ganan dinero por el minado, o sea, por generar la oferta monetaria y hacerla pública, y por comisión de transacción. Es decir que los mineros van a seguir teniendo incentivos para seguir minando. Además de que, como dije antes, se podría ajustar el algoritmo de dificultad, porque Bitcoin, digamos, como les dije, si les parece que está minando demasiado poco, te acerca el oro hacia el pico, y si no, te lo aleja, ¿no? Entonces se autorregula solo. Hoy por hoy el negocio de las comisiones no representa menos del 10% de lo que ganan las empresas de minería, el otro 90% es lo que minan, o sea, lo que emiten, pero como va reduciéndose a la mitad, de acá a un par de décadas, ya el negocio de las comisiones va a ser más importante que el negocio del minado en sí. Buenísimo, Mati. Espero que haya quedado claro. Acá hay una pregunta también muy interesante que hace Juan Carlos Muradián, y que dice que le queda muy claro que es casi imposible, pero ¿qué pasaría si llegaras a tener una diferencia de saldo? Tenemos una oficina a la cual podemos llamar y decirle, che, arreglame el saldo que me quedó raro.
No hay oficina, no hay ningún poder central, ni nada que se le parezca. Tenemos que entender que imagínense un asiento contable, ¿está bien? Cuando se registra el asiento contable de la transferencia, que eso lo hace el minero, para registrarlo tiene que hacer una prueba de trabajo enorme. O sea, de la misma manera que hace esa prueba de trabajo para generar los Bitcoin, hace esa misma prueba de trabajo para registrar las transacciones. Y todo eso va en un bloque. Pero después hay cientos de miles de computadoras que se llaman nodos, que nosotros podemos tener uno, si queremos participar de la red, lo podemos hacer, que revisamos si las transacciones están bien. Y si no, las rechazamos. Es decir, los nodos forman parte del consenso. O sea, en realidad, todo esto es un algoritmo de consenso. Es una manera de cambiar las reglas de juego de cómo se establece la confianza entre las personas. Y ese consenso son miles y miles de computadoras distribuidas geográficamente también, son millones en realidad, que revisan que el libro contable haya quedado bien registrado, pero no solamente revisan que el libro contable haya quedado bien registrado, sino que lo guardan. Entonces cada una de esas computadoras tiene una copia del libro contable. Les voy a contar una de las ideas que tomó Satoshi Nakamoto para crear el Bitcoin, que por ahí, para que quede más claro que es una blockchain, ¿no? Porque todo esto que estoy hablando es parte de lo que es la blockchain y la prueba de trabajo o el algoritmo de consenso. Hace poco menos de 20 años habían unos criptógrafos que, bueno, se juntaron con unos escribanos en Estados Unidos. Estos abogados y escribanos lo que querían era establecer un método para el cual, cuando alguien hace un contrato, el contrato no se puede adulterar. Porque en definitiva, hoy lo que hacemos es confiar en el abogado o en el escribano que guarda una copia del contrato y él da fe de que Matías y Rafi firmaron este acuerdo. Y guarda una copia y le da una copia a cada uno. Pero mañana puede venir Rafi, digo, perdón que te use de mal ejemplo, Rafi, y puede agarrar y decirle al escribano, mira, acá donde dice que Matías me debe 10.000 pesos, ponele un cero más. Y le da un poco de dinero al escribano, y el escribano hace esa corrección en el documento, y bueno, yo puedo ir con mi documento, pero tanto Rafi como el escribano tienen otro documento. Es decir, los documentos pueden ser adulterados. Inclusive conozco casos de transferencias de inmueble donde las partes que eran los supuestos dueños del inmueble no lo eran, y el escribano igual no se dio cuenta, y se firmó la escritura, y se hizo el pago, etc. Es decir, no hay ningún método biométrico o realmente fehaciente que hace que las operaciones sean válidas. Bueno, volviendo al caso de Estados Unidos, lo que hicieron estos criptógrafos fue aplicar lo que se llama hashing, que es también una fórmula matemática, a todos los documentos que se dejaban en la escribanía. Ese hashing lo que hace es dar un resultado. Si se adultera el documento en una coma, el resultado cambia. Entonces, bueno, alguien podría decir, bueno, está bien, pero alguien podría cambiar el hashing, o sea, no solamente te cambio la coma, hago el cálculo de vuelta y cambio el hashing, cambio el resultado. Con lo cual, el documento puede ser adulterado. De la misma manera que es adulterado un contrato tradicional. Pero lo que se les ocurrió a estos escribanos y a estos criptógrafos es publicar en el New York Times, en la sección de Lost and Found, todos los resultados de los contratos, o sea, los hash. Una vez que eso iba al público y se emitía el diario, ya no se puede adulterar, porque hay tantas copias de ese diario que, bueno, es imposible que alguien pueda ir a todas las casas donde se distribuyó el diario y se lo pueda adulterar. Entonces, ese concepto de que la información, cuando está distribuida y no está en un lugar central, es más segura, fue lo que dio origen, una de las cosas, hay muchas otras cosas más, que hoy no voy a llegar a explicar, que le dieron las ideas a Satoshi Nakamoto para crear el Bitcoin. Lo que ocurre es que, bueno, ese mecanismo es manual, o sea, la imprenta, o sea, en este caso el New York Times, recibía los resultados y los publicaba. Bueno, era un proceso manual que lo hace la imprenta y queda en el papel. Bueno,
Bitcoin hace lo mismo, pero queda digital. No es necesario que alguien lo imprima. Y eso queda distribuido en millones de computadoras. Con lo cual, para adulterar un balance, habría que ir a buscar todos los diarios que están en todas las casas para cambiarlo. No sé si me expliqué. Y encima la prueba de trabajo, o sea, la prueba de trabajo sería el proceso que el New York Times tiene que hacer para imprimir el diario, es extremadamente costoso. Con lo cual, y ahí es donde el Bitcoin tiene otros lugares donde se lo ataca, porque ese costo termina consumiendo mucha electricidad. Entonces, digo, hace mucho esfuerzo para que nadie tenga incentivos para poder adulterar el diario. Ni en el origen, ni en que los validan, ni en que lo guardan. Los que lo guardan en millones de computadoras por el mundo. Con lo cual, así es como funciona. Gracias, Mati. Espero haber dejado Mati, claro que es el mejor libro contable que existe hoy por hoy, ¿no? Espectacular. Vemos estas 3 preguntas que quedan, que me parece que están muy buenas, y seguimos. ¿Te parece, Mati? Dale, cómo no. La primera pregunta es de David Geronian, que pregunta, ¿cómo hace para ser minero? Bueno, de Bitcoin es un poco complicado, o sea, porque está muy profesionalizado. Como comenté, hay empresas muy grandes que tienen que hacer uso muy eficiente de la energía. Los equipos de minería, un equipo de minería hoy por hoy está cerca de los $10.000. Uno solo, habitualmente estas empresas tienen cientos de miles, con lo cual es un negocio para grandes capitales hoy por hoy. Pero de otras criptos sí se puede hacer, porque no requieren tanto poder de cómputo. Por ejemplo, de Ethereum uno puede minar con las placas que se usan para los videojuegos, lo que se llaman GPUs. Y hay mucha gente que conozco que mina. Hace, no sé, 7, 8 años atrás era más sencillo minar Bitcoin, ¿no? Ya requiere mucho capital. O sea, físicamente sería como enchufar una computadora a la pared, básicamente. ¿Verdad? Enchufás una computadora, en este caso la computadora tiene que tener una buena placa gráfica, en el caso de Ethereum, u otras monedas, y esa placa gráfica es la que hace estos cálculos matemáticos que comentaba antes. Perfecto. Y bueno, después, obviamente, esto incrementa un poco el consumo energético y uno tiene que hacer el balance de, bueno, cuánto es lo que tiene que pagar extra de luz o de electricidad y cuánto es lo que te genera en criptos, ¿no? Y si Buenísimo. son muchos equipos, hay que refrigerarlos, porque bueno, también generan algo de calor. Bárbaro. Después la segunda pregunta nos dice, ¿qué es lo que hace que el precio del Bitcoin suba o baje? Daniel Caprerian pregunta esto. Bueno, lo que hace que suba o baje es la libre oferta y demanda del mercado, como cualquier activo. No sé, bueno, voy a ver si les puedo mostrar un ejemplo de un cuadro libre de oferta y demanda. A ver, lo tengo por ahí como slide, como slide de backup. No sé, quienes no hayan invertido con un broker y no estén comprando y vendiendo acciones y más, por ahí nunca vieron un gráfico así. Pero esto lo que representa es, en verde, el libro de órdenes de la gente que quiere comprar, y en rojo el libro de órdenes de la gente que quiere vender. Cuando vamos a suponer una propiedad, cuando uno publica una propiedad y la quiere vender, vamos a suponer que la quiere vender en 3.780. Entonces, lo que está haciendo es, nada, publicando un aviso y diciendo, la quiero vender en este valor. Imagínense que en lugar de tener una propiedad, hay, no sé, 1.000 propiedades iguales. Bueno, van a haber otras personas que no están nada apurados, que quieren venderla, pero quieren sacar un precio más alto. Entonces, van a publicar en 3.800. Pero van a haber personas que tienen la necesidad del dinero y van a publicar en 3.760. Todos ellos publican a qué precio quieren vender esa propiedad.
o a qué precio quieren vender el Bitcoin en este caso. De la misma manera, hay personas que quieren comprar Bitcoin, que también publican y dicen, bueno, yo no estoy apurado, yo lo quiero comprar en 3.680, o sea, $100 más barato. Entonces dicen, no, yo estoy un poco más apurado, yo voy a pagar 3.720. Es decir, se van cargando las órdenes de todos los que quieren comprar a determinados precios, qué cantidad quieren comprar, y todos los que quieren vender, qué cantidad quieren vender y a qué precio. Claro, si no hay nadie que compre o que venda al mismo precio, o sea, si no hay dos personas que quieren comprar y vender al mismo precio, no se produce ninguna transacción. Como sucede con las propiedades. Uno puede publicar un aviso y pasa mucho tiempo hasta que alguien viene y hace una oferta. Con esto pasa exactamente igual. Por eso, si ven, se forma un valle. En este lugar hay pocas personas que transaccionan, pocas personas que se pueden poner de acuerdo en la compra-venta. Ahora, la definición de precio es un juego de ansiedades. Llega un momento donde un vendedor está más apurado y entonces por ansiedad decide, o por necesidad, decide bajar un poco más el precio, y ya cuando lo baja, por ejemplo, a 3.740, se encuentra con todas estas personas que están dispuestos a comprar, y les vende a todos estos. O viceversa, puede pasar que ningún vendedor esté ansioso, todos dejan su precio fijo, y el que está ansioso es el comprador. Entonces el comprador, ¿qué hace? Sube su precio de compra y empieza a barrer y compra todo esto que se ve acá. Así sucede con YPF, Apple, Microsoft, qué sé yo. dLocal, esta nueva empresa uruguaya que empezó a cotizar la semana pasada, ¿no? Un hito histórico para Uruguay, digo, porque creo que es una empresa que hoy vale 12.000 millones de dólares, vale más que todas las empresas uruguayas estatales, etc. Cualquier empresa de que estemos hablando pasa lo mismo, y con una propiedad lo mismo, y con el Bitcoin lo mismo. El precio lo determina la libre oferta y demanda. ¿Qué ocurre cuando hay gente que por algún motivo, por miedo, por ejemplo, dice, quiero vender, si no encuentra compradores, se tiene que saltar para este lado, entonces necesariamente el precio tiene que bajar. Entonces cuando hay lo que se llama FUD, o sea, Fear, Uncertainty, Doubt, o sea, dudas sobre lo que va a pasar con el Bitcoin, los vendedores van a estar dispuestos a bajar su precio para salir a poder cerrar ese acuerdo o esa transacción. Y viceversa, cuando hay FOMO, o sea, Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderse la oportunidad de subirse al tren, y ven que el precio empieza a subir, los compradores saltan y empiezan a pagar precios más altos. Así es como funciona el mercado. Buenísimo. Acá Cintia pregunta cómo se hace para comprar un Bitcoin o una porción de uno. Eso lo vamos a hacer, ¿no? Sí, podemos hacer una transacción. Hay muchas maneras de comprar Bitcoin. Se puede comprar de persona a persona, que sería lo ideal, o sea, sin usar tampoco intermediarios. Pero bueno, si no queda otra, uno también puede, puede comprárselo a un intermediario y después sí sacar el Bitcoin del intermediario y quedárselo en una billetera propia, ¿no? Ahora, Rafi y Matías van a venderse algo, van a Sí, transferirse algo. en No vivo. sé si... Perdón que me meta, pero hay cuevas de Bitcoin también. Por Sí, si te interesa, tenés los verdes en tu casa y querés comprar Bitcoin, vas a una cueva de Bitcoin y te hacen la transacción en el momento. hay muchísimas maneras de comprar, ¿sí? Esa es otra. Se puede transferir el dinero y recibir los Bitcoin o entre personas. Hay muchas maneras de comprar y vender. Y Mati, última acá. Si querés, seguimos con el resto de teoría. ¿El resto de las criptomonedas funcionan igual? Porque sabemos que hay muchas, muchísimas. A ver, en cuanto a la definición de precios, sí, hay oferta y demanda y el libre mercado define el precio. Ahora después, adentrarnos a comparar las criptos, bueno, hay muchas diferencias. Por ejemplo, no hay ninguna criptomoneda que el creador haya quedado anónimo. Y eso para mí es un valor fundamental. Por ejemplo, una de las criptomonedas más conocidas se llama Ripple, estuvo en algún momento número 4, o sea, las 4 más grandes, y el gobierno de Estados Unidos lo demandó al creador y bueno, a partir de la demanda que recibió, el precio de Ripple bajó un montón. Es decir, ahí eso es un buen ejemplo de que si se conoce la persona que lo creó, la moneda va a ser atacable.
Nosotros tenemos un dicho que decimos Satoshi somos todos. ¿Qué significa Satoshi somos todos? Bueno, que no hay una persona que es el dueño de la creación. Que dejó, digamos, quien la creó dejó como un legado, ¿no? Buenísimo. Mati, te hago una pregunta más que me parece que está muy buena, interesante, que está sonando bastante. Juan Pablo Kirasian pregunta, con el tema de la sustentabilidad del Bitcoin desde el punto de vista ecológico, hay estudios que dicen que ya consume todo el consumo energético de Argentina en un año, y vos lo ves sustentable, lo ves sostenible en el tiempo. Ok. Antes de contestarle a Juanpi, voy a comentar algunas cosas más como para extenderme en el tema de la comparación entre las criptos, que por ahí imagino que quieren saber un poco más. O sea, nombré una cosa que es que la persona es anónima, en el caso de Bitcoin, además no, y eso le da más valor. Después hay algoritmos, diferentes algoritmos de consenso, o sea, de diferentes maneras en las cuales se establece el consenso, que por ahora el único que está garantizado y que funciona bien es la prueba de trabajo de Bitcoin, pero hay otras ideas dando vuelta. Si uno quiere arriesgar más y pensar que esas ideas van a ser mejores, bueno, ese es otro de los motivos por los cuales uno podría querer invertir en otra criptomoneda. Y después está el concepto de contrato inteligente, que lo desarrolló, en realidad una de las primeras ideas lo desarrolló un argentino también, luego esto lo tomó Vitalik Buterin, un ruso, y creó lo que se llama Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante por valor de mercado, y ahí hay un montón de funcionalidades que Ethereum permite. No sé, podría dar un ejemplo, que si uno tiene que llevar, por ejemplo, un auto a lavar, supónganse que existe esta promoción de que si llueve te devuelven el dinero. Bueno, uno podría usar un contrato inteligente, pagar, y que el mismo contrato inteligente determine si llovió o no, y si llovió, te devuelva el dinero automáticamente, y eso lo hace directamente el contrato. Doy este ejemplo porque, para que se entienda que no queda en manos de el comercio el dinero, queda en manos de una computadora. Y la computadora decide por el comercio y por uno, ¿no? Entonces, los contratos inteligentes van a reducir la cantidad de litigios que van a existir. Es decir, que va a haber menos trabajo para la industria legal, ¿no? ¿Sí? Todo esto tiende a automatizar un montón de problemas. Así que bueno, las criptos, digo, pueden tener distintas utilidades, ¿no? No todas sirven para lo mismo. Y volviendo a la pregunta de Juan Pablo, sí, hoy en día la red de Bitcoin está consumiendo el equivalente a un país del tamaño de Argentina, pero yo diría que es bastante sustentable la energía que consume, porque se está dando un fenómeno que en realidad, yo no soy un experto en energía, pero lo que puedo decir es que la energía tiene que ser generada, tiene que ser almacenada y tiene que ser transportada. Y el transporte es muy costoso. En Argentina, por ejemplo, hay muchísimo gas, pero armar un gasoducto es carísimo, con lo cual no se puede transportar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las empresas que quieren minar arman granjas de minería donde está la fuente de energía. Entonces no es necesario transportarla. El otro día estaba hablando con gente de España que, bueno, estaban comentando que una persona que importa unos 2.000 equipos por mes, lo que está haciendo vendiendo los equipos a personas donde, por ejemplo, hay una cascada, es decir, se está yendo a buscar los lugares donde hay fuentes de energía. Hace poco estuve también con gente que fue la que justamente influenció a El Salvador, al presidente de El Salvador, a Bukele. Tuve una reunión de Spaces donde se comentaba que, bueno, hay fondos que están yendo ahí a tratar de generar energía geotermal, es decir, energía de los volcanes. Es decir, que hay muchísima energía que no se está explotando, y no se explota porque es muy cara transportarla. Y esta tecnología permite usar esa energía en la fuente. Con lo cual es muy sustentable, porque en realidad no es energía contaminante.
Entonces, eso quería también un poco comentar, porque hay un gran mito alrededor de esto, ¿no? Por otro lado, se supone que si las criptomonedas van a reemplazar la industria financiera, o por lo menos la van a reducir a la mínima expresión, otra de las cosas que hay que hacer es calcular cuánta es la energía que consume la industria tradicional. El Bitcoin va a reemplazar ese servicio. Entonces, también hay que considerar cuánta es la energía que la industria tradicional está consumiendo, ¿no? Me refiero a la industria financiera. Y posiblemente otras industrias que el Bitcoin y otras blockchain vengan a resolver. Pero siempre que hay una gran disrupción, digo, habrá sucedido con el fuego, con la rueda, con la imprenta, con la primera y la segunda revolución industrial, con Internet. Siempre el ser humano no es propenso al cambio, nos da miedo, tenemos nuestra zona de confort, y bueno, siempre van a surgir pruritos y dudas de, bueno, ¿qué puede pasar con este nuevo cambio? Y esta es una más, digo. Es otra de los grandes cambios que la historia de la humanidad va a sufrir, probablemente vaya a tener que transitar, ¿no? Algunos lo sufrirán, otros aprovecharán. No sé, yo tengo una frase que digo, cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen molinos y otros no. La frase es un poquito distinta, pero para Muy bueno, no... Mati. Molinos y se hacen millonarios, es lo que dice la frase, ¿no? Entonces, bueno, digo, si hay vientos, construyamos molinos. El viento no lo podemos frenar. Totalmente. Mati, seguimos con Graciela, que pregunta si considerás correcto el movimiento del Salvador, y si crees que Bitcoin es como su propio respaldo, por más de que sea una moneda de curso legal, o se debería respaldar en otra moneda. Bueno, tengo mis dudas respecto de El Salvador, porque en el artículo 7 de la ley establece que el Bitcoin es moneda de curso legal y de uso obligatorio, excepto en los lugares donde no hay internet. Pues El Salvador tiene muchas partes donde no hay internet. Yo he tenido, he participado en programas de radio con El Salvador, donde bueno, participan las primeras personas que adoptaron Bitcoin en una playa que se llama El Zonte. Y bueno, nos cuentan grandes historias, gente analfabeta que ahora por primera vez nunca había tenido banco, nunca había estado bancarizada, y ahora están transaccionando con Bitcoin. O sea, son historias maravillosas, pero por otro lado, el hecho de que el Estado se meta y haga una ley, intente forzarlo, no termina, a muchos no nos termina de gustar. Hoy a las 8, el presidente de El Salvador, 8 de la noche hora de El Salvador, va a dar una conferencia para explicar un poco más. Llegaron, bueno, estamos en contacto con mucha gente de El Salvador que nos invita para que los ayudemos, los entrenemos y los eduquemos, porque bueno, hay mucha gente que no termina de entenderlo. Me parece que están intentando forzar algo de una manera muy rápida y la gente necesita un tiempo. O sea, estamos acostumbrados al dinero, a trabajar con dinero de una manera, y cambiar ese paradigma va a llevar tiempo, requiere mucho reproceso, repreguntarse muchas cosas, y digo, querer forzarlo así de manera tan rápida no sé si va a ser tan productivo, pero esperemos que tenga éxito. En alguna de estas reuniones se conecta gente de África también, ha estado algunos políticos de Tanzania, de Tongo y de otros países que también están con ideas de hacer una ley similar. Yo preferiría que se dé natural, no que lo establezca un gobierno, si me preguntan. Por lo menos de la ley eliminaría el artículo 7, los demás por ahí sí los dejaría. Pero ese artículo me parece un poco opresivo para la sociedad salvadoreña, ¿no? Pero veremos, también hay muchísima gente que quiere ir a El Salvador, toda la comunidad, a invertir, y entonces esto también le va a generar un crecimiento económico importante. Pero por otro lado también parte del establishment no está muy de acuerdo, el FMI ya está poniendo en duda si va a seguir financiando el país. Bueno, digo,
es un tema desde el punto de vista político complicado de analizar. Buenísimo. Mati, acá preguntan a ver si tenés alguna recomendación de un podcast para seguir aprendiendo sobre esto. De Bitcoin hay un podcast que se llama Subamos el Volumen, que tuvo 11 episodios, hubo 10 episodios donde se tocaron distintos temas y en el último episodio me entrevistaron. Es un podcast un poquito orientado a financieros. Y después hay otro podcast muy bueno que se llama Lunaticoin de un español, que también lo recomiendo. Son ambos dos, a ver, yo lo que diría es, el de Subamos el Volumen tiene algunos términos financieros, pero dentro de todo no es tan técnico. El español es un poco más profundo, ¿no? Hay muchísimos podcasts, la verdad que la mayoría de los podcasts son muy buenos, pero se toman los temas con bastante profundidad. La verdad es que yo siempre digo, algunos me cargan con esto, pero estudiar esto lleva mucho tiempo. Parece que es simple pensar que es el dinero, que es el valor, pero no es tan sencillo, digamos. Hay mucha bibliografía, muchas cosas que uno tendría que ponerse a leer para intentar preguntarse cosas que uno usa todos los días, ¿no? Digamos, ¿cómo se determina el valor? ¿Cómo se determina el precio de una cosa? Digo, el Bitcoin se determina de la misma manera que cualquier cosa, pero... y lo que tiene es que requiere como cierto conocimiento en varias disciplinas, no es solamente economía o finanzas, también tecnología, también matemática, algo también de filosofía, o algunas corrientes, algo de epistemología, es decir, es complicado entenderlo con un amplio, en todo el espectro que conlleva este paradigma. También tengo que decir una cosa, que es que, digo, a medida que se vaya adoptando, va a haber gente que lo use sin entenderlo. Es decir, no sé cuánta gente de la audiencia conoce cómo funciona Internet, lo usa. Digo, no creo que mucha gente conozca el modelo OSI, ni las 7 capas, ni qué hace el TCP/IP, ni cómo trafican los datos, pero lo usa porque funciona. Con el Bitcoin va a pasar lo mismo, o sea, la gente lo va a terminar usando, va a aprender a usarlo. Otra cosa distinta es entender cómo funciona, ¿no? Lo que pasa es que como es un tema muy delicado, ya en su momento, bueno, está bien, Internet revolucionó muchas cosas, estoy diciendo, por ahí los medios dejaron de tener la preponderancia que tenían, cualquier persona hoy puede publicar algo en Twitter o en Facebook o en Instagram y ser su propio periodista, por decir una manera, pero esto es un poquito más fuerte, ya sería reemplazar a los bancos, creo que es algo, reemplazar toda la industria financiera es algo un poco más poderoso, porque además pensemos que detrás de los bancos están los estados, ¿no? Los gobiernos que emiten monedas. Es decir, que estamos hablando ya de un cambio mucho más brutal como disrupción, ¿no?, que Internet. Así que va a ser lento. Y además, como para cerrar este comentario, digo, nosotros consumimos cierta energía durante un tiempo haciendo un trabajo, por esto hay otra persona que nos remunera, o una empresa, uno presta un servicio o produce algo, y después uno puede querer consumir o querer ahorrar, pero a la larga el tiempo que uno consumió en ese trabajo ya no se recupera más. Entonces, digo, lo más valioso que tenemos es el tiempo, y queremos preservar el esfuerzo que hicimos ese tiempo de la mejor manera. Y estamos acostumbrados a hacerlo con la moneda que nos emiten los gobiernos, a pesar de que, digo, si estudiamos la historia inclusive del dólar, fue forzada la aparición del dólar, hubo un edicto que decía que a la gente que tenía monedas de oro estaban obligadas a cambiarla, y si no la cambiaban, iban a la cárcel. Y bueno, digo, tampoco es que los cambios de la moneda no fueron traumáticos, sí lo fueron. Digo. Antiguamente se usaba sal, se usaban conchas de mar, después se empezaron a usar algunos metales preciosos,
Pero lo último, que es la moneda fiduciaria, el fiat, o sea, el dólar, el euro, el peso, ese fue impuesto. Y al principio hubo varias décadas donde las sociedades no querían saber nada. Les prometieron que el oro y el moro, justamente, como mostré antes, les prometieron que por cada billete les iban a dar una cantidad de onzas de oro. Y bueno, después no lo cumplieron, ¿no? Como vimos que si cualquiera de ustedes agarra un billete de $100, va a ver que este sello no existe más, ¿no? Desde hace exactamente 50 años, desde el 71. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, me gustaría comentar 2 o 3 cositas más y hacer que los chicos puedan hacer una operación. Adelante, Mati, todo tuyo. Bueno, primero vuelvo a repetir esto de que si bien no se necesita el padre para que corte la torta, cuando uno le da un cuchillo a un hijo tiene que asegurarse que no se corte, y por más que los 2 hermanos puedan cortar la torta y ponerse de acuerdo, sin la necesidad de una autoridad central, sin la necesidad de un banco, por ejemplo, digo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay casi la misma cantidad de direcciones de bitcoins que átomos en el universo. Por ende, me gusta decir otra analogía más sencilla, aunque no es tan exacta, que es que existen tantos direcciones como granos de arena en un desierto, y si uno pierde el grano de arena y se le cae en el desierto, no lo encuentra más. No hay manera que lo encuentre. Yo estoy, por ejemplo, a una persona que tuvo un problema, que perdió una cantidad importante, decí que lo perdió dentro de un exchange, y lo estoy ayudando con un juicio que está haciendo un exchange, pero en la mayoría de los casos, cuando uno no hace las cosas como tiene que hacerlas, se pierde. Digo, si se cae ese grano de arena en el desierto, no hay manera de recuperarlo. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, estamos acostumbrados a olvidarnos las contraseñas y a pedirle al banco o a quien sea que nos las recupere. Y acá eso no existe. Es decir, que imposible recuperar el dinero si uno no tiene la llave. En general, cuando uno crea la billetera, se guarda la combinación de la cerradura para generar un nuevo buzón, ¿no? Si es que pierde el celular, o la computadora, o la billetera de hardware. Eso es un dato o algo que quería un poco resaltar. Y después les quería mostrar cómo funciona el libro contable, que por ahí preguntaban. Así que voy a mostrar acá cómo funciona. Bueno, no sé si pueden ver bien. Acá se ve una cajita donde yo puedo escribir cosas, ¿no? Entonces puedo decir que Matías le transfiere un Bitcoin a Rafi. En el momento que yo escribí esto... Gracias, Mati. Sí, es simulado, por las dudas digo. En el momento que escribí esto, puedo estar escribiendo otras transacciones contables, ¿no? Puedo decir que Rafi le manda 0,5 Bitcoin vamos a decir, a otra persona, no sé, a Juan Pablo, que hizo la última pregunta. El proceso de minado es, cuando yo aprieto este botón que se ve acá, ese es el proceso de minado. Lo que hace ese proceso de minado es encontrar lo que hace es encontrar este resultado, que es el proceso matemático del que estaba hablando. Esto que se ve acá. Este proceso obviamente está simulado y tardó unos segundos, pero en realidad se necesitan computadoras muy poderosas para poder generar este número. Cuando se genera este número, que está acá, o esta dirección, lo que termina pasando es que, de alguna manera, este libro contable quedó lacrado. Esa página del libro contable quedó lacrada, para siempre. Y entonces, después, lo que uno tiene que hacer es escribir otra dirección. Es decir, escribe, por ejemplo, otras transacciones acá.
Voy a cerrar esto y voy a escribir. Bueno, por ejemplo, Juan Pablo le envió, no sé, 0.25 a Graciela. ¿Qué pasa? Este bloque todavía no quedó lacrado. Entonces, dentro de los 10 minutos, tienen que todas las computadoras del mundo que se dedican a minar intentar resolver ese problema matemático y lacrarlo. Ahí quedó lacrado. Ahí apreté el botón y quedó lacrado. Ahora, si alguien quisiera adulterar esto que está acá, tenía un error, lo voy a corregir, pero inclusive el error, que estamos viendo acá, ya se vuelve a poner en rojo. Es decir, lo que quiero mostrar acá es que si uno quiere adulterar el libro contable, ya deja de ser válido lo que quedó lacrado. Entonces, hay que volverlo a minar. Es decir, que una vez que los bloques quedan con todas las transacciones registradas y el cálculo matemático se termina, se resuelve el problema, todos los nodos validan que ese cálculo está bien hecho, porque validar que está bien hecho lleva nada, lleva un milisegundo. Pero generar el cálculo lleva muchísimo esfuerzo, ¿no? Muchísima electricidad, lo que estaban diciendo, el consumo de toda la Argentina. Bueno, ese consumo de toda la Argentina es para determinar este numerito que ven acá. 0000, E842, etc. ¿no? ¿Qué pasa? Después de que se termine este bloque, se genera un segundo bloque, con todas las transacciones. Y después un tercero, y así sucesivamente. Pero si por algún motivo alguien quisiera adulterar algo, automáticamente el hash no va a coincidir y va a dar error, y todos los nodos se van a dar cuenta que se adulteró. Con lo cual, es imposible volver para atrás cualquier asiento. Por eso cuando uno envía Bitcoin, una vez que los envía, ya no los tiene más, no es reversible la transacción, y bueno, es así, no se puede adulterar. No hay clearing bancario como hay en el banco, ¿no? Así que en este simulador pueden ver que si yo adultero este bloque, ya se me pone en rojo de vuelta. Así funciona la blockchain. Acá puede haber un contrato que no se puede adulterar, puede haber dinero, puede haber transacciones, puede haber cualquier cosa que querramos que quede lacrado y sin posibilidad de ser modificado. Bueno, con esto quería un poco darles una idea de qué era Bitcoin, qué era blockchain, y bueno, qué era una wallet. Y después, bueno, por último, lo que les puedo mostrar es que intervienen un montón de actores en el ecosistema. Yo les comenté que están las wallets, que se usan para transferir dinero, que las transacciones se necesitan la clave privada para poder abrir la billetera y poder enviar el dinero. Pueden haber comercios que reciban el dinero, como hoy en día. Pueden haber exchange, que son los que te permiten comprar y vender Bitcoin. Es una de las formas de comprar y vender. Están los mineros, que lo que hacen es generar los bloques. Están los programadores de Bitcoin. Hay gente que desarrolla Bitcoin para actualizarlo y mejorarlo. Todo eso con gobernanza descentralizada, es decir, se vota, todos votamos, si estamos de acuerdo con el cambio o no. Y están los nodos que validan todos los bloques. Es decir, es un ecosistema bastante complejo, pero muy distribuido, donde no hay una sola entidad que tenga el poder, ¿no? Cada una de estas cajitas que estoy poniendo acá son miles y miles de personas, millones de personas, ¿no? Y distribuidas en todo el mundo. Es decir que si se saca, no sé, si China se le ocurre apagar todos los mineros, como lo está haciendo, si ustedes ven los videos, se apagaron todos los equipos de minería de una gran cantidad de equipos de minería de China, el sistema sigue funcionando igual. Bueno, ahora les cedo la palabra a los chicos que van a hacer una operación, para que vean todos cómo se transfiere. Bueno, buenísimo, gracias Mati. Para terminar le vamos a mostrar un poquito, es bien cortito,
vamos a hacer una transacción entre Rafi y yo, para que vean lo rápido que es y lo sencillo que se hace con el teléfono, es un segundo. Así que, Ra, si querés compartir pantalla, Bueno, ¿me mandás vos a mí? dale. Dale. A ver. Lo importante para destacar de esto es, en este contexto, por lo menos aplicado en nuestro país, de tipo cambiario, de no se puede girar divisas, no se puede hacer tantas cosas, y no se puede vender un bono contra dólares, y uno compró dólares, y no se pueden hacer tantas cosas que la realidad es, a ver, Mati, escaneame. Sí. Y mandame, no sé, lo que quieras. Si no, yo Bueno, te creo, sí, te lo que vos creo algo, pero quieras. si no, no, mandame lo que Te quieras. mando, te voy a mandar. A ver. En pesos serían 10 centavos. ¿Ok? Copado. Dale. A ver cuánto tarda. Te mató. Te A ver maté, ¿no? cuánto tarda. Ya, no, ya está, no le pidas más para que... Mandámelos a mí porque tengo muy poco. No llego ni siquiera a poner la comisión. Mandámelos a Vos, mí. Toma, compartí vos. Ah, bueno, no. Pásame tu. ¿Querés compartir vos y yo te escaneo? dale. En realidad, mientras que hacen la operación, comento, o sea, más allá de que se puede compartir el QR genera un texto que también se puede mandar por WhatsApp o por Telegram o por cualquier medio, y si uno lo copia, eso es como la factura, con lo cual no es necesario ni siquiera que las dos personas estén en un Zoom o estén en el mismo lugar físico. No hace falta ni siquiera compartir el QR. Con compartir ese texto ya la otra billetera sabe que tiene que enviar el dinero de un lado al otro, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo para que lo vean Ahí con está. el QR. Sí, más que nada para que sea visible. Exacto. Pero bueno, ahí él hizo una factura por 10 satoshis, que son un poquito menos de un peso, ¿no? A ver, vamos. Rafi va a escanear el QR. Por ahí podés mostrar por la cámara, aunque sea, digamos, para no sacar lo que estás haciendo. Bueno, escaneé el QR, ahí lo Listo. mandé. A mí me. Ahí está. Ahí lo ¿Ves? mandó y Ahí ya llegó. Matías ya lo recibió. Bueno, Vieron que esto aparece. es entre dos argentinos, pero así como fue entre dos argentinos, podría ser, digo, con Armenia o con cualquier país del mundo, es decir, Sí, digamos, sí, no Matías hay podría estar fronteras, en. y tardó menos de un segundo en darle esos 70 centavos de peso. No hay comisión bancaria, no En hay este caso no tuvo mucha comisión porque trabaja en SWIFT. algo que se llama Lightning, que es una segunda capa de Bitcoin. Bitcoin tiene dos capas. Ahora también se está trabajando una tercera capa. Están Buenísimo. preguntando si es una app. Sí, yo puse al principio, voy a mostrar, esta app la desarrolló un argentino. Voy a compartir ahora la pantalla otra vez. Para que la escaneen, si quieren, y la puedan descargar. Si le apuntan con la cámara del celu, ya les debería aparecer en el App Store del teléfono que tengan la aplicación para descargar. Es gratis, no tiene ningún costo de nada. Acá está, es Darío el creador de la aplicación. Cualquier cosa igual nos pueden escribir. Si tienen alguna duda de cómo descargar la aplicación, cómo utilizarla, le damos una mano. Entonces escaneen el QR, les va a llevar a una pantalla, un sitio web donde les pregunta si es Android o iPhone, el teléfono de ustedes, eligen el que corresponde y de ahí entran a descargarse la aplicación. Antes de terminar,
quería primero dejar de agradecerte, Mati, a vos, por primero tu conocimiento, tu tiempo, las ganas de ponerte a contestar nuestras dudas. Si hay más interés, podemos hacer una segunda edición más avanzada, o que veamos cosas quizás más técnicas. Eso obviamente lo que quieran todos. Y no quería dejar de invitarlos también a nuestro siguiente evento. Todo el mundo conoce las charlas TED. Bueno, en UGAB tenemos el Club TED UGAB, y yo acá veo por las edades de los asistentes, algunos va a ser para sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y hay un par de chicos acá que pueden participar. Lo ideal es chicos entre 12 y 18 años, y es un club en el que van a venir a potenciar sus ideas, su creatividad y a poder desarrollar cosas propias. Voy a pasar acá por el chat el link de inscripción si lo quieren tener, o pasárselo a algún familiar que crean que les puede interesar. Y bueno, así también links e información relevante. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por participar. En nuestras redes sociales, como les dije al principio, son YP Buenos Aires en Instagram, Jóvenes Profesionales Buenos Aires en Facebook, y bueno, también nos podrían seguir en UGAB-Buenos Aires y en UGAB Buenos Aires en Facebook. De nuevo, Mati, muchas gracias a todos, y a todos los participantes, muchas gracias por haberse conectado hoy. Ahí dejé en el chat todo sobre la TED UGAB. Y si se quieren conectar, cualquier cosa, cualquier duda, nos escriben a nuestras redes. Bueno, muchas gracias Muchas gracias. nuevamente. Y bueno, ahí queda ahí para que descarguen la aplicación. Y si tienen dudas también pueden consultar por Twitter, como dije antes. El usuario es @mgorganchian. Lo pueden ver también en este otro QR. Si escanean este QR van a acceder a Twitter y poder conectar conmigo y escribir las dudas que tengan también ahí. Los que nos habían preguntado antes, y ahora veo que Adrián también pregunta, la charla está grabada y después la vamos a subir a nuestras redes. Repito, por eso. También lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, es YP Buenos Aires o UGAB Buenos Aires, o UGAB-Buenos Aires en Instagram, Jóvenes Profesionales Buenos Aires en Facebook.